Shalom, amados Talmidim, que el Eterno los bendiga y estamos aquí para hacer un estudio más de la Torá, del Taná, del Brit Hadashah, lo que es los 5 libros de la ley, lo que son los escritos de los profetas, los salmos y el mal llamado Antiguo Testamento, y también lo que es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar una parábola muy conocida, que es el hijo pródigo. Y para saber, porque muchas religiones, muchos cristianos y cristianismo y todo lo que termina en ismo, catolicismo, todas estas personas se apropian las promesas o las palabra de Dios, y pues necesitamos conocer el contexto, porque lo que es la Torá y todos los escritos que están en lo que es la palabra del Eterno, pues está escrito para un pueblo judío. Es un contexto judío y es para un pueblo judío, un pueblo hebreo. Que el Eterno ha querido o ha dejado como un patrimonio para toda la humanidad su palabra, para que todos se arrepientan, sí es cierto, pero bajo los conceptos, bajo la ley que Él ha puesto de unirse al olivo natural, meterse al pueblo de Israel, donde están las leyes que el Eterno ha puesto para que le sirvan. En esta parábola que muchos se han apropiado, necesitamos estudiar un poco y ver el contexto de cuáles son esos dos hijos que habla la parábola. Y pues a veces les pido que me perdonen, que me disculpen si a veces notan en mí alguna arrogancia. No es mi intención, que a lo mejor pues la figura ya la tengo, la bandera ya la traigo, y pues si así pareciera como que hay arrogancia, para nada, mis amados Talmidim, Javerim, Bejaverot, amigos y amigas que nos visitan por este medio de comunicación, por este canal de YouTube. Les agradecemos y pues vamos a estudiar un poco más lo que es la palabra. ¿Para qué? Para servir un poco más mejor. Servir a nuestro prójimo, servir a nuestra propia vida, salir de nuestros infiernitos donde andamos, o salir de aquellas cosas que nos gustaban o nos siguen gustando, pero hacemos el intento de salir de todas esas cosas para dar un mejor testimonio, una mejor disciplina para nosotros y agradar un poco al Eterno, a nuestro amado Abba Kadosh y a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bien, entonces dijimos que vamos a estudiar para servir un poquito mejor y para enseñar lo más que podamos
eh, lo más que podamos apegarnos a la hermenéutica y al arte de la homilética, el arte de enseñar, el arte de exponer un tema lo más apegado a la a, o sea, al contexto, no salirnos del contexto, nomás agarrar un versículo nomás para hablar, como que no. Entonces vamos a, ya que muchas iglesias a veces, me tocó ver a mí en algunos lados, que pues a veces lo que quieren es nada más entretener a la gente y sacan sus payasos, sus cosas que entretienen a la gente allí, sus canciones, sus cantos, sus alabanzas. Y no que yo esté hablando mal de la alabanza, no, es algo muy, muy bueno que el Eterno, pero miramos a veces qué alabanzas, qué cantos están cantando. Ya no es aquella enseñanza de los salmos, ya ahora pues son canciones que pues no tienen sentido. A veces no saben ni a quién le están cantando. Entonces, si a la mujer, al hombre o a Dios o a la creación, bueno, pues nosotros vamos a ver la parábola de el hijo pródigo. Y para conocer cuál es la historia de los dos hijos o del hijo menor que pide pues la parte de su herencia, dónde ocurrió esta separación de los dos hijos y con el padre. Necesitamos hacer un poquito de historia para ponerle un poquito de contexto a esta enseñanza. Y miramos allá, por ejemplo, en el libro de Reyes, cuando termina lo que fue el Reino Unido. El Reino Unido fue cuando reinó Saúl, David y Salomón. Fueron los únicos 3 reyes que mantuvieron a las 12 tribus unidas. Y cuando muere Salomón, su hijo Roboán, Roboán, su hijo de Salomón, quiere cobrar más impuestos de los que cobraba Salomón, el padre de Roboán. Y un sirviente del rey Salomón, que fue Jeroboán, gobierna o reina también sobre las 10 tribus, ya que allí es donde se divide el reino en 10 tribus y en 2, quedando la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur, y en el norte las 10 tribus restantes. Y los levitas pues se fueron para el pueblo se fueron al norte con las 10 tribus, pero luego cuando Jeroboán hizo templos para que no vinieran a adorar a Jerusalén, cambiaron las fiestas, los levitas, algunos, no todos, pero algunos se regresaron otra vez a Judá, a Jerusalén, y allí es donde se dividen. El Eterno les dice, miren, si ustedes no entienden que pues ya no hagan sus cultos debajo de los árboles allá apartados, sino que pues tienen que hacerlo donde yo mandé, para eso era el templo, y no entienden, entonces dice el Eterno, los esparciré por todo el mundo si no me obedecen. Y pues vinieron los asirios y se los llevaron presos, donde fueron esparcidos por todo el mundo de ese entonces. Se asimilaron a los asirios
y fueron esparcidos ahí, y otra, como los asirios era el reino o la potencia mundial en ese tiempo más poderosa, pues ellos mismos eligen traer gentes de otras naciones o pueblos y los dejan que ocupen los lugares de las 10 tribus en el norte, y ahí es donde empiezan a cruzarse aquellas gentes que trajeron para acá con los pocos judíos o israelitas que quedaron en el reino del norte, y empiezan a mezclarse, y de ahí sale la gente o el pueblo de Samaria. Luego empiezan a multiplicarse, ¿verdad? Y después es llevado el reino de Judá y Benjamín también a Babilonia, pero ellos regresan después de 70 años, y pues algunos regresan, otros no también, porque después se quedaron entre los persas, donde la reina Esther también sufrió otra prueba por haber desobedecido al Eterno, pero ellos regresan, vuelven a construir el templo que había destruido Nabucodonosor, y pues miramos ahí lo que la historia nos cuenta. Por eso cuando nuestro maestro Yeshua HaMashiach dice ir primero por las ovejas perdidas de Israel, vayan a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Y allí es donde pensamos a veces que es a los gentiles que se les va a ir a predicar. Y es donde en veces las religiones hablan de que pues hay otras ovejas perdidas que tienen que rescatar. Pero no es ese contexto el que está hablando la palabra, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, sino que es que vayan a las tribus que fueron esparcidas de la casa de Israel, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Bueno, pero aquellos sí le habían recibido, a los que les hizo milagros, a los que estuvo con él allí. Cuando Pablo y Pedro también a veces discutían, o Pablo le llamaba la atención a Pedro, o Pedro hacía otras cosas que no estaba bien a la vista de los judíos, es porque también a veces desconocemos el contexto de las dos casas, de la casa de Gilel y la casa de Shammai. Y pues Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, la mejor escuela o instituto que había en ese tiempo. Y había dos hijas también. La palabra nos habla de dos hijas que tenía una madre, que una se llamaba Jolá y la otra Joliba. Jolá y Joliba eran dos hijas de una mujer prostituta. Y estas dos mujeres nos hablan también de las dos tribus, o más bien de los dos reinos divididos, las 2 tribus y las 10 tribus. También se le llamaba la casa de Efraín y la casa de Judá. Había una mujer que tenía 12 años enferma, y nuestro maestro, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, la sana, y esta mujer representa
el pueblo de Israel. Los 12 años que tenía representa los 12 años que tenía padeciendo esa enfermedad, de la cual el Señor la sanó, representan los 12 años, las 12 tribus de Israel. Y es cuando conocemos este contexto de cuando nuestro amado el Eterno se divorcia de la casa de Israel, mas no de la casa de Judá. Y aquí es donde él rompe ese pacto, porque las 10 tribus se prostituyeron, se fueron tras sus amantes, se fueron tras otros dioses. Le dice el Eterno al profeta, no recuerdo ahorita al profeta, que le dijo que se casara con una prostituta y que tuviera hijos, y esos hijos iban a ser hijos de fornicación, y ahí está representando las tribus que se fueron tras sus amantes y que dieron hijos, pero dieron hijos de prostitución, porque andaban tras sus amantes, tras otros dioses. Por eso es que cuando Yeshua HaMashiach vino y dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes, un pacto nos habla de un casamiento, de volver a aceptar aquella mujer que había pues dejado, ¿verdad? Que había dejado a aquella mujer, y otra vez vuelve a juntarse y dice, las voy a reunir y voy a hacer de ustedes un solo pueblo. O sea, de las 2 casas, una sola casa, de los 2 pueblos, un pueblo. Pero habla de las 12 tribus, de las 10 que esparció y de las 2 que quedaron en Jerusalén. Y esta es la historia de la parábola del hijo pródigo, donde pues se fueron por todo el mundo y empezaron a adorar al palo, a la piedra, a todas esas cosas que el Eterno les había dicho, y dice, pero al final de todos modos los regresaré, los juntaré, los uniré. Dice que juntará aquellos 2 palos, lo que hizo nuestro amado Yeshua HaMashiach en la cruz del madero. Y pues vemos esta historia tan hermosa, que llega el hijo menor, que representa al hijo de Efraín, y le dice, padre, dame la parte que me corresponde. Pues el padre se la da y lo deja ir. Pero vemos, yo creo que vamos a terminar ahorita para no hacerles largo este video. Mis enseñanzas o estos estudios yo no los quiero hacer largos y entretenerlos nada más. Lo que quiero es dejarles poquito, pero que ustedes lo estudien. No pretendo que me crean nada. De hecho, no lo hagan. Investiguen ustedes. Todo esto lo trae la historia de la Torá. Y pues investiguenlo. Vamos mejor a subir otro video para continuar la parte 2 y así mismo estar terminando este estudio. Que el Eterno los bendiga y pues que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que guarde sus familias, que guarde sus hogares. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Toda Rabá Abacadosh, Shalom.